Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos aquí en Telemedellín todos los lunes a la 1:30 de la tarde. Hoy para hablar de las medidas de satisfacción de las víctimas del conflicto armado. Tenemos a Marta González, que es profesional de la Unidad de Víctimas Territorial Antioquia, e igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, a quien damos la bienvenida y vamos a empezar con ciertos avisos parroquiales para todas las personas que nos están viendo y que están interesados en asistir, Marta, este jueves 17 de septiembre a un foro de justicia y paz que se va a realizar en el Museo Casa de la Memoria a partir de las 8 de la mañana. Demos un poco más de información para las personas que quieran asistir. Muchas gracias, Ana María. Sí, aquí en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia tenemos una mesa que se llama Mesa Voces de Paz, sí, en la que nosotros tratamos de manera institucional con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, como Forjando Futuro y otras ONG, realizar actividades que tiendan a las garantías de no repetición, es decir, para apoyar la finalización del conflicto armado, medidas de protección. Y por eso, en el marco de esas acciones se va a realizar este foro, que como todos sabemos fue en la Ley de Justicia y Paz, donde los paramilitares se desmovilizaron y se va a hacer un balance para mirar eso, cómo va a conversar con lo que se está haciendo en La Habana en este momento. Son 10 años ya de implementación de la Ley de Justicia y Paz, así que es bien interesante este foro que se va a realizar, repetimos, en el Museo Casa de la Memoria, que queda allí muy cerca de Boston, a partir de las 8 de la mañana. Toda la información está en la página del museo, igualmente en la página de Forjando Futuros, www.forjandofuturos.org, e igualmente también en todas las redes sociales que tiene la Unidad de Víctimas en la Territorial Antioquia. Gerardo, y para cerrar estos avisos parroquiales, también hay que felicitar a la Fundación, porque ya habíamos avisado aquí que ustedes estaban, digamos, concursando, si se puede decir de esa manera, por un Premio Nacional de Derechos Humanos y fuimos finalistas. Sí, estuvimos con mucha gratitud a Diaconía. Diaconía es una entidad de redes de iglesias europeas. Ellos habían hecho la inscripción de mucha gente, muchas organizaciones y personas individualmente consideradas que trabajan derechos humanos. Estuvimos en la parte final como finalistas, pero felicitar a Fabiola Lalinde, una mujer que lleva 30 años luchando contra la impunidad por la aparición de su hijo, la búsqueda de su hijo, y a las mujeres de la Comuna 13. Ellas fueron las ganadoras finales de ese premio, 2 personas de otras partes, una de Arauca y una de Cauca, a nivel nacional. Felicitaciones a ellos, muy merecido, muy meritorio. Es un esfuerzo de más de 20 años los que han hecho cada una de esas organizaciones. Felicitaciones entonces no solamente a la Fundación Forjando Futuros por estar nominada, sino a estas mujeres que han estado luchando por la verdad allí en la Comuna 13 de Medellín. Y bueno, después de esto vamos a continuar entonces con nuestro programa, o a empezar mejor con ustedes, que son la razón de ser. Doña Inés nos llama desde Medellín, bienvenida. Bien, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, doña Inés, cuéntenos qué caso tiene. Mira, lo que pasa, qué pena que estoy un poquito ronca. No se preocupe, que le estamos escuchando. Gracias. Lo que pasa es que hace un mes yo llamé a averiguar por el caso de mi hijo, pues de la muerte de mi hijo, porque me llegó, o sea, yo tengo 2 cartas donde dice: usted está incluida como víctima, traiga los siguientes documentos y procederemos a la reparación. Eso hace más de un año, he llevado los documentos que me piden. Y cuando llamo me dicen, no, es que no, hay que esperar el caso, no sé qué. La última vez me dijeron, es que usted no está incluida como víctima. Entonces yo les dije, mira, yo tengo 2 cartas donde dice, sí está incluida como víctima, traiga estos documentos. Hace un mes me dijeron, sí, qué pena, es un error en el sistema, aunque usted sí está incluida como víctima, en el sistema sigue diciendo que no. Sí. Vamos a solicitar un cambio de estado y dentro de 20 días más o menos le estamos dando una respuesta. Eso hace ya como mes y medio y nada que me llega todavía la respuesta. Muy bien, doña Inés, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y aquí le vamos a dar respuesta, porque además les recordamos que tenemos a una persona, un profesional de la Unidad de Víctimas en el máster ayudándonos con todos estos casos. Vamos a darle entonces respuesta a Gerardo, doña Inés. Sí, muy sencillo, doña Inés. Nos informan aquí internamente que ha sido ya corregido el error en el sistema, que está incluida como víctima, que era de las solicitudes que se hacían mediante el decreto 1290, o sea, de 8 años atrás. Y pues bueno, está incluida, hay que esperar llamada de la unidad ya para efectos de la reparación. Medidas de satisfacción para las víctimas del conflicto armado, ese es el tema que tenemos hoy aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y estamos con una profesional precisamente de la Unidad de Víctimas, para que nos cuente entonces, Marta, ¿qué es eso? ¿Qué son las medidas de satisfacción? Ana María, las medidas de satisfacción son las medidas que la ley establece
que tienden a garantizar la dignidad de las víctimas del conflicto armado y a divulgar la verdad de lo ocurrido, los informes de memoria histórica, todas esas medidas que tienden a que las víctimas rehagan su vida, se sientan mejor y que logremos que todos esos hechos que pasaron pues no vayan al olvido, sino que contribuyan a que las situaciones no se vuelvan a repetir en este país. Muy bien, vamos a recibir una llamada nuevamente de aquí de la ciudad de Medellín, y esta vez es Humberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va, don Humberto? Bienvenido nuevamente, usted ya nos había llamado. Sí, ya había llamado, pero lo que pasa es que hace más de un mes me hizo una llamada falsa de Bogotá. ¿Cómo así falsa? Una llamada falsa, me dijeron que estaba incluido en la reparación de víctimas de mi papá Hernando Giraldo Hernández. ¿Por qué dice usted, don Humberto, que era una llamada falsa? Porque después me fui para la UAU y entonces la señorita ya por el sistema me dice que no estaba incluido, entonces hicimos la apelación el recurso de apelación. Sí, don Humberto, ya vamos a fijarnos entonces acá en su caso, ya tenemos respuesta por parte de la unidad de Gerardo. Sí, han dicho que hay un homicidio incluido en el caso de Humberto, de ley 1448, que está en cuadro de pago, debe esperar información de la unidad, pero la información que tenemos aquí internamente, don Humberto, es que está incluido efectivamente. Como le decimos, aquí hay una persona, un profesional de la unidad, en el sistema, en el máster, y nos están informando aquí internamente, está incluido en el sistema, es la información que hay ahí en el sistema de la unidad de víctimas. Muy bien, vamos a continuar con el tema de hoy. Sí, claro, en la unidad de víctimas ya don Humberto aparece entonces como incluido para que se tranquilice, y además porque estamos haciendo cada seguimiento a los casos de las personas que están comunicándose con este programa constantemente, Gerardo y Marta. Vamos a continuar con el tema medidas de satisfacción para las víctimas del conflicto armado, y se habla de reparación simbólica. Marta, también hablemos un poco acerca de esto para que la gente lo tenga muy claro. Mira, hay reparaciones materiales para derechos materiales que fueron vulnerados por el conflicto armado. Por ejemplo, a una persona que le quitan su tierra o le quitan su casa, materialmente se le restituye, se le devuelve la casa, se le devuelve la tierra. Pero hay unos derechos inmateriales que no se pueden pagar con dinero ni se pueden devolver. Por ejemplo, el derecho al buen nombre, a la honra, a la confianza institucional, a la relación entre los vecinos. Entonces, para ello se utiliza la reparación simbólica. Son acciones que reparan esos derechos inmateriales de una manera simbólica, mediante, por ejemplo, actos conmemorativos, como los del 9 de abril, que es el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Todo el país se solidariza con las víctimas y hacemos actos en todas las ciudades y en lo posible en todos los municipios de Colombia para recordar a las víctimas y para dignificarlas. ¿Cómo se evidencian entonces esas medidas de satisfacción, Gerardo, de lo que nos está hablando Marta? Marta ha dicho algo muy importante, que es el tema también de la verdad. La dignidad tiene que ver con redignificar. Cuando pasaban estos hechos, que en el comentario generalizado de la población en algo andaría, en qué estaría metido, por qué lo mataron, sí. Si ese tipo de comentarios, ese tipo de generalización hace daño a la familia y a los sobrevivientes de las víctimas. Pues bueno, es importante que se cuente la verdad. La verdad ayuda a redignificar en un salón público, en la biblioteca municipal, en la Junta de Acción Comunal. Cuando allí se informa qué fue lo que pasó y se le informa a toda la sociedad, se está diciendo la verdad y se está redignificando a esa familia. Hay varios casos donde la Corte ha solicitado y organismos internacionales al Estado pedir perdón en público. Recuerdo en el Valle. En el Valle lo han hecho en 2 ocasiones, en Urabá lo han hecho en 2 oportunidades. El gobierno ha debido pedir perdón por hechos que por omisión hubo masacres o muertes. El Estado va, pide perdón y cuentan la verdad de lo que pasó. Algunas veces con sentencia judicial, otras a voluntad propia del gobierno, pero eso ayuda, esos actos simbólicos ayudan. La memoria, un cuadro, una estatua, una escultura, a redignificar, ¿cierto? A que se tenga la verdad para devolver la dignidad de la gente. Un ejemplo podría ser también este monumento que hay allí en el Parque del Periodista, por ejemplo. Por ejemplo, claro, esa fue, como estaba diciendo Gerardo, una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la masacre de los niños de Villatina, del barrio Villatina en esta ciudad,
Entonces, la Corte ordenó a solicitud de las familias que se hiciera una estatua para los niños que fueron asesinados. Y la hicieron en el Parque del Periodista, pero no ha tenido como todas las repercusiones que debiese haber tenido positivas para recordar a esas víctimas de esta ciudad. ¿Declarar Camposanto la Comuna 13, por ejemplo, o eso no tiene nada que ver? Claro que sí, pero todavía declarar Camposanto la Comuna 13, o me imagino que estás hablando de la Escombrera, claro que todavía sí. No es un paso ni que sea contemplado, porque una medida de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada es la búsqueda constante de las personas desaparecidas. Ellos tienen derecho a que todas las instituciones del Estado nos unamos y las acompañemos en ese proceso de búsqueda. Entonces, lo que se está haciendo en la Comuna 13 es agotar todos los últimos recursos que hayan para tratar de encontrar a las personas que han desaparecido. Y esperemos que así sea, porque ya estábamos mencionando incluso a movimientos de mujeres que han estado luchando por encontrar la verdad, y a las personas que están en esta zona de Medellín, en la Comuna 13, en la Escombrera, como se le ha denominado además. Tenemos ya una llamada de José, que está también aquí en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Cuéntenos, don José. Mira, lo que pasa es que yo soy víctima del conflicto, estoy por desplazamiento forzado, víctima de atentado terrorista del 2001. En el 2013, con lo que hice la declaración, pues fui aceptado como víctima del desplazamiento y de atentado terrorista, pero cuando fui a la notificación, sí, me dijeron que no tenía derecho a la indemnización por víctima de atentado terrorista, porque tenía que haber lesiones, pero yo fui lesionado en ese momento. Pues para ver qué tengo que hacer y qué documentos tendría que llevar. Claro, don José, aquí le vamos a dar entonces respuesta a esa inquietud que tiene usted, porque para eso está el programa 441-2100 en la ciudad de Medellín, es la línea telefónica, y a nivel nacional también tenemos la línea 01-8000-4140-99. Tenemos entonces respuesta, Gerardo. Pues hay una respuesta, no está realmente incluido. La persona que nos está llamando no está incluido, son dos eventos los que él ha dicho, dos afectaciones, el desplazamiento de un atentado terrorista, efectivamente, están en valoración, están en estudio por parte de los funcionarios de la unidad que caracterizan si el hecho fue del conflicto armado o no. Importante que se acerque hasta una de las oficinas para poder establecer claramente si falta alguna documentación, si hay nuevos elementos, si usted puede aportar nueva información, un documento de prensa de la Junta de Acción Comunal, qué se dijo en esos días, nuevos testimonios, si es que los hay, si hay nueva información que permita que los funcionarios de la unidad tengan una valoración en conjunto para que se dé el paso de inclusión en el registro. Muy bien, Marta, dentro de estas medidas de satisfacción que hemos venido hablando, hablábamos con Gerardo también del componente institucional y de esos monumentos que hacen, como el caso de los niños de la Comuna 13 en el Parque del Periodista, pero también hay un componente pedagógico. En este caso, ¿qué se suele usar? Bueno, para el componente pedagógico podemos utilizar cualquier recurso que contribuya a divulgar la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Entonces se pueden utilizar herramientas como videos, medios de comunicación, hablada o escrita, videos, ya lo dije. Los mismos foros como el de Justicia y Paz. El foro como el que vamos a tener. También obras de teatro creadas por las mismas víctimas, la música, la poesía, es decir, tantas actividades como los seres humanos podamos ingeniarnos que nos puedan servir para divulgar estos temas. Pero también es muy importante desde ya decir lo que no lo hemos dicho, y es que las medidas de satisfacción siempre se tienen que concertar con las víctimas del conflicto armado. No es que la institución decida cómo va a satisfacer a las víctimas, sino que siempre deben ser pedidas por ella para que un juez o un magistrado las decrete, o cuando es con la Unidad para las Víctimas o otra institución, debemos concertar con ellas qué es lo que vamos a hacer para poder tener una buena medida de satisfacción. Nos llama Beatriz desde el municipio de Envigado, en el sur del Valle de Aburrá. Muy buena tarde. Buenas tardes. Cuéntenos, Beatriz. Señorita, vea, es que yo había hecho las vueltas, yo ya he llamado como 4 veces allá y me dice que ya estoy incluida, y fui al aguado de Belencito y a Envigado y todo, y me dijeron que es que esperara, y nada, a mí no me han llamado, que esperara es que después de los 20 días, del mes de junio.
Sí, Beatriz, aquí le vamos a dar respuesta a Gerardo a ella. Sí, efectivamente, como lo dice la señora Beatriz, ha llamado, se le ha informado, está incluida como víctima, debe esperar, hay unas prioridades delante de los casos de ella, todas las personas que ven el decreto 1290, por ejemplo, o ahora con el PAR y el programa metodológico que se establece para definir si una persona necesita más que otra, una prioridad, mirar la situación socioeconómica de esas familias, las mujeres cabeza de familia, las personas en alto estado de enfermedades delicadas ya o con edad avanzada, han sido priorizadas, mayores de 70 años, han sido priorizadas para ese asunto. Marta, ¿quiere agregar algo? Yo quiero completar lo que está diciendo Gerardo, que es muy apropiado y que nos sirve para los casos que también nos han llamado. Las personas deben entender que el hecho de estar incluidas en el registro único de víctimas no quiere decir que de inmediato van a recibir la indemnización a la que tienen derecho. Es un paso muy importante porque ya el Estado está haciendo un reconocimiento. Es un reconocimiento administrativo, porque la unidad es una institución del orden administrativo, no judicial. Está incluida, eso no quiere decir que la indemnización le va a llegar este año ni el siguiente, porque como ustedes dos lo estaban diciendo, hay unos criterios de priorización. Y la ley de víctimas dice que se va a aplicar de manera gradual y progresiva, porque no existe un presupuesto que pueda abarcar a los 7,5 millones de víctimas que Colombia tiene en este momento, sino que cada año hay un presupuesto que se asigna y se va agotando con las personas que están siendo priorizadas. Tener en cuenta también, Marta, que Antioquia es uno de los departamentos con el mayor número de víctimas y también eso está retrasando un poco la entrega de estas indemnizaciones, pero ahí estamos nosotros pues para estar haciendo también, Gerardo, una veeduría e irle llevando todos estos casos el paso a paso. Sí, yo creo que es importante lograr evidenciar en el gobierno nacional y en el Estado de que es importante que pongan más presupuesto, que haya más presupuesto. Hay unas limitaciones económicas, pero bueno, para eso estamos. Al fin y al cabo, estos programas sirven para eso, evidenciar que aunque se ha hecho, falta mucho aún por hacer. Es parte de la reparación a las víctimas y bueno, esperemos que desde el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, aprueben un presupuesto más abundante, más generoso, para que la unidad pueda ir pagando rápidamente esas reparaciones a la gente. Vamos a darle la bienvenida a Cristóbal, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenido. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. Mire, yo va a ser 3 años que inicié el proceso de un hijo que me asesinaron en el 89. Pero cuando fui al bosque, el muchacho que me atendió, yo le dije que había sido, que cuando había guerrilla, estaban los paramilitares, el ELN, el M-19, y le puse ahí es que delincuencia común. Entonces yo ya fui a la UAU la semana pasada, yo estaba volteando de varios años en la UAU, y la semana pasada que fui a la UAU me dijeron que fuera jurídica. No me explico pues qué podría hacer yo o a dónde recurrir. Muchísimas gracias, Cristóbal, por comunicarse con nosotros. ¿Y qué le podemos decir entonces a él? Estamos hablando de dos cosas. A don Cristóbal, efectivamente nos informan que no ha sido incluido como víctima. Él tiene la posibilidad de presentar un recurso. Como ya lo explicamos aquí, el recurso tiene que irse a notificar de la resolución de no inclusión y allí, si no hay nuevos elementos o hay un error en la información, como usted lo afirma, entonces debe informarse como fueron los hechos correctamente, documentarlos en el recurso de reposición que se presente para que el funcionario que toma la decisión tenga la oportunidad de corregir si es del caso hacerlo y si hay nuevos elementos para que sea incluido. Pero debe presentar el recurso de reposición. Marta, habíamos mencionado las garantías de no repetición. ¿Cuál es la definición de ello? Son todas las acciones que se puedan establecer a nivel social, institucional, para evitar que los hechos que ocasionaron víctimas vuelvan a ocurrir. Es decir, que se termine el conflicto armado, que las víctimas puedan ejercer libremente sus derechos sin recibir amenazas, ni que tengan nuevas victimizaciones, que las personas puedan elegir dónde vivir, que no tengan que ser desplazadas de sus lugares de trabajo o de vivienda. Entonces hay muchas acciones para eso. La más importante e inmediata es la finalización del conflicto, lograr la desmovilización de los grupos armados, lograr la entrega de armas como un primer paso. ¿Y cómo están diseñadas esas medidas? Las medidas están diseñadas pues de manera institucional básicamente.
Por ejemplo, tenemos la obligatoriedad de cursos de derechos humanos para todas las instituciones del Estado, principalmente para el Ejército y la Policía. Tenemos acciones educativas en este momento en Medellín. La Unidad para las Víctimas tiene un convenio con la Alcaldía de Medellín y la Corporación Región para establecer garantías de no repetición en la ciudad de Medellín. Y eso sería un ejemplo. Sí. Medidas de orden educativo, cultural, que nos ayuden a todos a entender que hay otras maneras de solucionar los conflictos diferentes a la violencia. Si bien estas medidas de satisfacción, Gerardo, le competen al Estado como tal, ¿qué hace la Fundación Forjando Futuros desde la institución para que se logren este tipo de acciones? Nosotros hemos hecho investigaciones durante más de 3 años y medio ya, en el caso de tierra lo hemos hecho, precisamente porque también hay que buscar ya que haya cambios en el funcionamiento de las instituciones, lo que se llama incidencia política. Nosotros ponemos eso en público en un sentido propositivo para, si encontramos cuellos de botella, dificultades en el funcionamiento de las entidades públicas, pues lo señalamos, lo decimos a las personas interesadas, a las entidades interesadas, buscando que haya cambio en las instituciones. Cambio en las instituciones también en su qué hacer, pero también en temas estructurales. Hay que hacer cambios en la estructura de funcionamiento del Estado, pues para que esas situaciones no se sigan presentando. Uno diría, mayor seguridad en el campo, se necesita mayor seguridad en el campo. Mayor presencia de la fuerza pública, mayor presencia de la fuerza pública en el campo. Que no hayan ejércitos privados, pues que no hayan ejércitos privados. La experiencia de las Convivir fue fatal para el país, fue fatal para la violencia en Colombia. Ese tipo de circunstancias se dicen, se plantean, pues para que no se repitan y realmente para que no se repitan los delitos. También hay otro que es el de la cultura política. En las regiones fundamentalmente se crea violencia con una cultura política mal enfocada que tenemos. Esos son cambios más de fondo que se deben trabajar también en el Estado para tener plena garantía de no repetición. De ahí también un llamado a los candidatos que tenemos en este momento a la Alcaldía de Medellín y en el departamento de Antioquia, por supuesto, y lo decimos en esta zona porque estamos desde aquí. Vamos a darle la bienvenida ahora a Marta, que está en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores y señoras. Vea, es que el caso mío ocurrió en el 91. Yo me encontraba en un negocio y allá llegaron a matar a un delincuente y a mí me pegaron 4 balazos, me fracturaron una pierna y yo quedé pues padeciendo de esa lesión. Me encontraba en esos momentos en embarazo y a los 2 meses de haber ocurrido el hecho yo perdí mi bebé. Entonces, a ver si yo puedo hacer la restitución de víctimas o no. Doña Marta, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Lamentamos ese accidente que tuvo y Gerardo, la respuesta para él. Yo quiero reiterar que los hechos que se reconocen a través de la Ley 1448 es a partir de hechos ocurridos desde 1985 hacia acá. El caso de la señora nos dice que fue en 1991, son unas lesiones permanentes, no basta con decirlo, tienen que haber una historia clínica, tienen que haber unas certificaciones, tiene que haber una documentación que acompañe lo que usted señala. Las heridas causadas por los impactos de bala, pero además la pérdida del bebé, ¿cierto? Claro. Recordemos que habían 2 años para declarar, se han vencido los términos. Tiene que haber sido una cosa de causa mayor por el cual ya no haya usted declarado para hacer el reconocimiento, si no lo ha hecho, si no, pues, y si hay alguna situación de causa mayor, pues acercarse a las oficinas a la personería para hacer la declaración. Marta, ya para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, medidas de satisfacción, fue el tema de hoy aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aquel grupo de personas que haya sido víctima del conflicto armado y quiera acceder a esas medidas, ¿qué puede hacer? ¿Dónde se puede dirigir? Bueno, hay muchas maneras en que nosotros trabajamos las medidas de satisfacción con las víctimas. Lo hacemos principalmente a través de las asociaciones de víctimas u organizaciones, las mesas de participación de víctimas. Con ellas concertamos actos simbólicos, reparaciones simbólicas. Cuando son medidas de satisfacción individuales, por ejemplo, una persona quiere que su buen nombre se restablezca, porque dijeron que era un guerrillero y por eso había sido asesinado, o un paramilitar. Entonces, en el plan de atención y reparación individual, estas personas hacen la solicitud de la medida de satisfacción y la unidad hace esa concertación con ellos para tratar de dar cumplimiento a eso que están solicitando.
Se resolvió entonces muy bien el tema de hoy. Muchísimas gracias, Marta González, por estar con nosotros aquí. Ella es profesional de la Unidad de Víctimas Territorial Antioquia, e igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Nuevamente reiterar pues esa felicitación por estar nominados en este Premio Nacional de Derechos Humanos de Diaconía. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y próximo lunes, 1:30 de la tarde aquí en Telemedellín, les recordamos también el foro que tenemos este jueves 17 de septiembre en el Museo Casa de la Memoria a partir de las 8 de la mañana. Hasta pronto.